Hola, les damos la bienvenida al 8º episodio de Tertulia Sociológica, una sección en la que vamos a estar conversando sobre los episodios anteriores. Específicamente nosotros vamos a hablar sobre el 8º, qué hace un sociólogo dirigiendo un hospital, que tuvo de invitado a Daniel Frankel. Bueno, ¿les parece si nos presentamos? Nombre, hace cuánto terminaron la carrera y cuándo empezaron la residencia de salud. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciano Tosorati. Yo la carrera la terminé el año 2022, a finales de año. Desde ese momento que la terminé ya tenía en claro que quería orientarme para el lado de la salud como un espacio laboral y de especialización profesional, cosa que a veces no lo mencionamos mucho en la carrera, pero no lo decimos con todas las letras o no sabemos bien a qué lado apuntar. Y la carrera yo la había empezado en el 2017. Bueno, mi nombre es Lola, yo me recibí en el 2023, a final del 2023, y la residencia yo la arranqué el año pasado, en septiembre, hace un año, mi primer año. Yo también. Bueno, yo soy Flor Cuba, soy, socióloga, soy profe también acá de la carrera de socio. Terminé la carrera en 2021 y empecé la resi el año pasado en septiembre también. A diferencia de Lucho, yo no había hecho ninguna trayectoria en salud, es la primera vez. Así que nada, es como todo nuevo todavía, un poco ir empapándose de eso. Pero bueno, nada, nosotros somos de residencias distintas, ¿no? Yo soy de la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud, de CABA, ¿y ustedes? Y bueno, nosotros dos somos de la Residencia Interdisciplinaria de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires, con la sede en Esteban Echeverría. Exactamente, sí, esa sede fue una sede nueva que empezó en el año 2023. Empezó conmigo, por así decirlo, que tenía un cupo, así que bueno, fue la primera persona que adjudicó en esa sede fui yo. Y actualmente está Lola como también de primer año, y yo bueno, ya pasé para el segundo año. Uh-huh. Así que somos dos, nada más en la Resi, y estamos esperando un tercer residente que entre este año. Uh-huh. Y bueno, podemos contar un poco qué es una residencia. Uh-huh. Una residencia, desde el momento que antes de egresarme era como que yo decía, bueno, ¿qué es esto de residencias? ¿Cómo es el sistema este? Que es bastante médico, como está pensado, tiene esa lógica de formación en acción que a mí me encantó. No sé ustedes, pero yo dije, bueno, esto realmente está bueno porque es algo incluso más superador que una pasantía, si lo pensás, porque también es de dedicación exclusiva, son muchas horas, y cuando terminás, o sea, tenés un título o cierto certificado de la residencia hecha. Nosotros en nuestro caso, desde la residencia de epidemiología, no te dan un título de que ya tenés la resi hecha. No te dan el título de especialista. El especialista, sí tenés la de... ¿El certificado? El certificado, sí. No sé en tu caso, Flor. Nosotros tampoco. Es una pelea, Sí. un poco, por la especialidad. Pero bueno, sí el certificado. Y sí, coincido en esto que decías de encontrar como una propuesta que integre, digamos, una formación de posgrado en servicio, digamos, con una práctica concreta. Yo la verdad desconocía bastante este sistema, no conocía la residencia hasta que una amiga que es psicóloga me lo comentó, y la verdad que tampoco sabía que existía como propuesta de laburo para nosotros. Sociólogos, me refiero, y sociólogas. Bueno, eso. Sí, creo que está bueno este espacio también para empezar a difundir un poco el rol del sociólogo en las residencias. Es cierto que no es tan conocido tal vez. Yo creo que en los últimos años un poco también se empezó a difundir en las materias. Yo hice toda la orientación de Sociología de la Salud, y ya desde el principio te comentan que existe. Muchos de los profes también son ex residentes y te comentan que de hecho son varias las residencias en las que nos podemos postular en el concurso. Nada, eso. Sí, está la de una de datos en Capital Federal, además de la RIEPS. Como la de educación permanente, la educación permanente. Provincia. También está el sistema de residencias posbásicas, que se pueden hacer después de la básica, que estas dos serían dos residencias básicas. Sí, de hecho en el capítulo de Daniel Frankel, del Socio Podcast, se explica muy bien
como todas las normativas, todas las leyes por las cuales salud es un área de incumbencia para sociólogos, sociólogas y otras disciplinas sociales. Y está bueno eso tenerlo en cuenta. Como personas que tal vez yo, por ejemplo, no hice ningún tramo de salud, no hice ninguna materia de salud directamente. Llegué por otro lado y sin embargo, no sé, yo tal vez venía de más del lado de educación, y aparte de educación en provincia de Buenos Aires, porque yo soy de provincia, soy de Avellaneda, y a priori como era un campo nuevo que para mí no tenía nada que ver y además una jurisdicción nueva, porque nada, Cava tiene una organización institucional particular, provincia tiene otra, tal vez con puntos en común, pero también con muchas diferencias, y sin embargo se puede, o sea, se encuentra el punto de... De hecho, está súper vinculada a la educación y la salud, como habrás visto. Sí, hasta institucionalmente, como lógicas que se pueden traspolar, obviamente con salvedades, pero que se puede pensar, y por supuesto que a mí, en parte lo que me llamó de la RIEPS era este componente educativo, ¿no? Y que era algo que Frankel también hablaba, ¿no? Esta cuestión de cómo comunicar ciertas cosas o esta cuestión docente que también yo hice el profesorado también, y eso está presente, es como una trayectoria que toma relevancia, o sea, que decís, estoy acá por esto, no es una cosa completamente fuera de lugar. Más allá de que sí está pensada como medio muy cercano a lo médico, también uno encuentra un lugar ahí. Sí. Y en ese sentido, bueno, también estaría bueno de que hablemos de por qué hay y debe seguir habiendo sociólogos en el sistema de salud. Tal cual, sí. Bueno, yo creo, mi fundamento de por qué habría es porque es una disciplina que te permite pensar todo el sistema, que se habla mucho del sistema intersectorial, interdisciplinario, pero a veces no sabemos bien eso qué implica para otras personas o para otras redes de trabajo. Sí, el sistema de salud argentino per se es súper complejo. Sí. Yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo de cómo funciona, porque esto de que sea acá una jurisdicción, provincia otra jurisdicción, pero hay una permeabilidad constante en la atención, sobre todo. Y yo creo que desde la sociología eso te permite interpretarlo y poder ver dónde están los problemas para que ciertas prestaciones de servicio no se ejecuten como deben ejecutarse, cierta accesibilidad en la salud no se dé, y sino también cierta demanda que no está dicha. Hay muchas cosas en los hospitales o en los centros de atención que están naturalizadas. Sí, pero son campos de disputa también, los espacios de salud, una salita, un hospital. Incluso como nosotros una Secretaría de Salud es un campo de disputa completa de poder y de relaciones entre personas. Sí. Y el sociólogo ahí creo que puede primero comprender un poco la lógica con la que se manejan esas disputas y después intervenir en la gestión, en la educación, en la investigación. Sí, también ordenar un poco la información. Sí, diría de esto de diferencia entre información, entre datos, entre testimonios. Y también identificar, como siempre, hay mitos. Hay muchos mitos. Sí, prejuicios. Y prejuicios. Desnaturalizar prejuicios. Nosotros, al ser en una residencia a nivel local, tenemos mucho trabajo de campo y mucha contacto con la población en distintos eventos de salud. Y bueno, el rol del sociólogo ahí para mí es fundamental, porque se empiezan a desnaturalizar preconceptos y prejuicios acerca de tales personas tienen tal evento de salud por esto, y capaz no es tan así. Sí, ese concepto de la integralidad o de la salud integral, si no está habitada por un equipo interdisciplinario, por disciplinas de las ciencias sociales que a priori no las pensás vinculadas a ese mundo, no lo podés garantizar. Y es así como decían ustedes, como en distintos espacios. En el caso nuestro, no sé, en el hospital, en una huerta, en la boca, en la sala de espera de un centro de salud. Como ahí podés hallar un montón de cosas de la mano de lo territorial, pero también del bagaje conceptual que tenemos, que para los que nos formamos también, y encontrar un entre ahí que la verdad que es una práctica fundamental, y que en un contexto donde se está poniendo muy en cuestión el rol no solo de la sociología, de las ciencias sociales en general en el mundo de la salud,
es necesario como visibilizar Sí, estas sobre todo cosas. porque, bueno, la salud no deja de ser una cuestión social, está determinada socialmente la salud y es un proceso social también. Esto también de dejar de pensarlo, capaz suena un poco repetitivo, pero el modelo médico hegemónico como si fuese completamente biologicista y no que esté atravesada la salud de las poblaciones por los contextos políticos, sociales, económicos. Ujú. Sí, Laborales, Sí, nuestros propios. sí. En un contexto como este de crisis empiezan a emerger un montón de cuestiones vinculadas a la salud que capaz antes no se veían tanto. Digo, no hace falta irse muy lejos. Ahora estamos en un brote de sarampión. ujú. eh, Que eso da cuenta también de la falta sí, de coberturas que hay en las vacunas, sí. en cierta idea de no de no dejar que sus hijos se vacunen, cierta idea Sí. de apropiación de las infancias y cierto individualismo también que la sociología y justo la salud viene a combatir, porque Sí, incluso no desde solamente la responsabilización del sí, individuo como el único como el único. responsable, sino también del Estado y del ejercicio de los gobiernos que tienen que tener responsabilidad en eso. Y sí. Sí, Mucho. nosotros justo trabajamos hace poquito el tema de la vacunación desde la perspectiva de la educación y de la promoción de la salud. Hicimos una sala de espera en el Hospital Argerich, que es la sede en la que yo estoy, justamente para hablar de estas cuestiones a través de una dinámica lúdica, para, bueno, habitar esos espacios. Digo, comento como para que sepan más algunas de las cosas que se hacen. Pero bueno, previo a eso fue toda una charla con la División de Promoción y Protección del Hospital, bueno, a ver cómo venimos de números. Nosotros construimos una gacetilla epidemiológica donde vamos poniendo los datos y vamos viendo cómo viene la vacunación, que venía horrenda en relación a la triple viral. Sí, las coberturas de vacunación, Sí, es Están, evidente que están bajando sí. año tras año y eso no es una cuestión médica nada más. no, Es no, una para problemática nada. social y ahí el sociólogo, Sí, está bueno como eso, tener no solo relación con las personas que están constantemente produciendo esos datos o nada, relevándolos o poniéndolos de alguna manera, haciéndolos comunicables para el hospital, sino también ver las personas, bueno, qué mitos, esto que decían ustedes, como qué mitos circulan sobre la vacunación, por qué es importante hablar de vacunación, por qué es importante vacunarse, y ahí ir midiendo. En el caso, nosotros encontramos gente en la sala de espera que estaban todas a favor de la vacunación y que tenían muy en claro lo que era la inmunidad de rebaño, cosas que capaz nosotros decíamos, bueno, capaz acá haya que explicar un poco más. No, lo tenían muy en claro y estaba siempre bueno como eso, generar esa solidaridad, esa cosa más social, y no entender el contexto como una cosa separada o aislada del tal sujeto, cual, sino sí. como lo propio Sí, mismo abrir de... espacio de debate conjunto con la población, digo, y Sí. la salud es de todos, no solo del sistema que va, interviene y se va. Ujú. No, y pienso también, cambiando un poco de tema, pero hablando siempre de lo mismo, ¿no? A mí, por lo menos en la residencia que es interdisciplinaria, a veces la pregunta por cuál es el rol del sociólogo o de la socióloga es un poco difícil como volver a la disciplina, ¿no? En residencias que tienen como base esta idea de lo interdisciplinario y que Sí. es una forma muy productiva de trabajar. Después cuando te haces la pregunta por lo disciplinario, por lo disciplinar, nada, no sé, ¿qué se responde a qué hace un sociólogo? Y yo creo que hablamos mucho de esto de conceptualizar los problemas y poder dar definiciones claras. Es esto de la comunicación. Yo también noto que en lo que respecta a nuestra formación, al menos acá en la UBA, tenemos un fuerte tronco de investigación que a la hora de abordar los problemas o mismo de querer abordar un problema a través de un modelo metodológicamente de investigación, de teoría, incluso nada, decir, bueno, vamos a hacer una revisión bibliográfica y uno ya sabe a lo que se respecta hacer una revisión bibliográfica de una problemática, y creo que por eso, sin relegarlo solamente al área de docencia e investigación, obvio que hay que capacitar y hay que capacitarse todo el tiempo, pero yo creo que en lo que respecta a la sociología, nuestra carrera tiene una fuerte pata de la investigación. Sí, una pata metodológica bastante Claro. sólida respecto a otras disciplinas que capaz por ahí hacen un poco más agua, pero sí, concuerdo. La pata metodológica, la parte teórica que te permite conceptualizar problemas, poder establecerlos bien claramente, poder verlos. Diferenciar esto de lo esencial de lo accesorio en una propuesta mismo, en un Sí. planteo.
no sé, no se me ocurre, se me ocurre que es también un espacio de disputa de la sociología, porque también no son profesiones que están arraigadas, por así decirlo. No es como que todo el mundo las identifica, pero ya porque de por sí no todo el mundo identifica qué hace un sociólogo. Tal vez es porque ya el propio imaginario, que al menos que yo tenía incluso antes de entrar a la carrera, no me lo permitía ver. Sí. Y aún hoy tampoco es que digo, bueno, tengo una respuesta cerrada y listo. Ahora bien, después cómo, de alguna manera, si uno siente que tiene que justificar su profesión en ese espacio, eso ya es otro tema, como vos decís. Y yo creo que siempre la mejor justificación es en la práctica, es en hacer y en debatir y en formar estos productos. Vos mencionaste una sala de situación de epidemiología. Nosotros hacemos un montón de información en pos que le lleguen a los diferentes efectores, para que esa información también sepa que, bueno, que a ellos les está pasando una cosa, que, bueno, lo que les pasa es el árbol, pero también tienen que ver esta idea de bosque, que la sociología para mí te muestra muchos procesos que serían inabordables, si no. Sí, pero es cierto también que en una residencia interdisciplinaria un poco se diluye la profesión de cada uno de los profesionales, justamente porque intenta ser medio transversal a todos. No es que, bueno, vos trabajás de sociólogo, vos de trabajador social, vos de psicólogo. No, todos trabajamos de lo mismo y cada uno aporta del lado en el que esté un poco al fin común, digamos. Pero no es que uno está trabajando de sociólogo. Claro. Trabaja de residente. Sí, y yo coincido en las dos cosas. También en esto que decías de que se ve en la práctica y que uno hasta que no, digo, pensándolo como una persona que es la primera vez que transita por el campo de la salud, en la práctica se ve la incumbencia y realmente no solo se ve, sino que también se recibe de las personas con las que trabajamos cuál es el aporte. A veces es más fácil para el otro pensar cuál es el aporte de la sociología que para uno mismo, pero bueno, se ve ahí, y coincido en esto de los marcos teóricos y de las conceptualizaciones. A veces uno se traba un poco en pensar algunas cosas de la práctica y capaz hay un concepto salvador que viene de la gente que ya viene trabajando hace un montón. A mí me ha pasado de, no sé, hallar cosas que, no sé, leí en Deleuze y ahora las encuentro en Salud Colectiva y digo, claro, esto que yo había leído, que no entendía de qué me hablaba, del rizoma, de no sé qué, de repente ahora esto, voy a una huerta comunitaria en La Boca y digo, está acá. Y puedo hacer este link y puedo también como llevarlo tal vez al equipo y decir, che, miren, este concepto capaz no sirve, es medio raro, pero si lo pensás con la práctica, tiene sentido. Sí. Y Sí, esas total. cosas me parece que están re buenas. Y bueno, ¿qué le diríamos a alguien que esté pensando en estudiar sociología? Y Tiene que asumir riesgos también. Diría, en la epidemiología tenemos un enfoque que es el actual, enfoque de que es riesgo. el enfoque de riesgo, ahora, que es básicamente probabilístico, es bien probabilístico, de saber que en la sociología, como en casi cualquier carrera universitaria, tenés muchos riesgos. Y creo que ahora, habiendo recibido, sí, o sea, hay un riesgo claro de no saber incluso después qué va a pasar con toda la formación que uno tiene, dónde va a quién la va a insertarse. recibir y ¿Quién quién va a insertarse sí, laboralmente? sí. Porque sí, a mí la sociología me atravesó, pero de eso no se come tampoco, digo, uno tiene que insertarse laboralmente después. Y bueno, yo le diría que el sistema de residencias está muy bueno como propuesta de formación en servicio. Si lo que buscan, bueno, es poder insertarse en el mundo de la salud y bueno, aunque sea cualquier residencia, digo, no, me parece que es una muy buena instancia de aprendizaje y un poco de lo que hablábamos también de, no es sentarse a estudiar nada más, es aprender haciendo, que para mí es donde más aprende. Tal cual. Total. Sí, además hay algo, por lo menos a mí me pasó de atravesar la carrera, igual ahora digo eso, mi recomendación para futuros sociólogos, pero cuando terminé la carrera me quedé como media huérfana de institución, ¿no? Como de, Tal cual. ay, como que quedas medio patinado. Obviamente si ya estás inserto en algún contexto laboral puede ayudarte, ¿no? Pero siempre como tener un espacio de formación que te sigue, una institución que te sigue como apoyando, respaldando con respecto a la RIEPS particularmente, es un contexto de formación que te acompaña, pero de principio a fin y de una manera tan cuidada
que es muy ameno para el que quiera estar. Obviamente tiene que rendir un examen, digo, cosas que hacen al Sí, tiene su sistema aspecto general. meritocrático. Pero en el mientras, o sea, en el proceso, la verdad que es algo que se disfruta mucho y esto de tener la práctica ahí, de tener el territorio todo el tiempo dialogando con vos y esto que decías de los riesgos también es así porque hay múltiples contextos donde, hay que tal vez elaborar una respuesta media ahí, emergente, no sé, o pensar en equipo, digo, si no estás acostumbrado a laburar capaz en equipo o con otras disciplinas, te tenés que empapar de eso y siempre hay una curiosidad que está bueno tenerla, no sé si es algo que se aprende, creo que sí, tal vez es algo que se pueden llevar de la carrera también, como Sí, la curiosidad, la pregunta, che, ¿esto por qué así? Que esos son un aportes que... cuestionamiento productivo, si se Sí, quiere, esos son un aportes cuestionamiento. críticos que en general los equipos, no solo de salud, pero acá particularmente hablando de ellos, eh, valoran un montón, que vos en una intervención capaz vos no vas a resolver nada, porque nosotros en general no nos forman para resolver, pero tal vez una pregunta puede aportar a esa resolución que se hace en equipo y que se hace en un equipo interdisciplinario y demás. Y con respecto a los estudiantes que están pensando en seguir en socio o que están pensando en arrancar, había algo interesante que decía Frankel sobre la pasión y el interés, que eso es algo, bueno, es discutible la noción de vocación y todo eso, pero hay algo de la pasión y del interés por lo social que tiene que estar. Porque Sí. bueno, y Sí, si no se va gestando, o sea, tampoco es algo que tiene que estar sí o sí, porque uno cuando, no sé, cuando arranca una carrera tampoco está 100% seguro, pero tiene algo de empaparse de eso y me parece que tiene que estar. sí, el tema de la vocación y de la pasión es un aspecto a tener en cuenta, pero como que es mucho más amplio para mí el tema de elegir una carrera. Entiendo que la matrícula año a año está bajando, lamentablemente, y es como que siempre los sociólogos somos, me parece a mí, necesarios en algún punto para comprender problemáticas sociales, en la gestión, en la investigación, en la enseñanza también. Eh, pero, pero sí, yo creo que el bichito de la curiosidad y de poder aprender y hacerse estas preguntas, en campos tan específicos por ahí como la salud, digo, yo no entré a la carrera sabiendo que me quería dedicar a trabajar en salud, pero ni de casualidad. Y fue la propia carrera la que me mostró eso. O sea, yo en medio de la pandemia me tenía que empezar a anotar en las sociologías especiales y descubrí todo un mundo que hasta el día de hoy me atravesó de algún modo. Sí, mismo y te encontrás en situaciones o en escenarios, justo con esto de los hospitales o de las instituciones de salud, que uno no se imagina. Tipo, la residencia tiene esto de que te hace pensar constantemente, y si bien la carrera te hace pensar constantemente, a veces son pocas las instancias que uno tiene para demostrar y demostrarse que sabe, que estudió, que se formó, porque también la forma educativa que tiene la carrera es muy, bueno, es esto que dice Paulo Freire de bancarizada. A veces te sentás, haces 2 exámenes en un cuatrimestre, si te sacaste un 7 o más, ya seguís. Pero por eso a lo que voy es que la instancia esta de formación en acción de las residencias te pone en situaciones que vos tal vez no te imaginaste y que, como vos decías, después ves los conceptos o ves la profundidad y decís, bueno, estos autores hablaban de esto y llegamos a este punto. Sí, también la Eh, residencia para mí es una instancia súper enriquecedora en el sentido de como desencajarte un poco con lo que uno sabe. Cuento algo chiquito, pero ponele, yo ahora estoy rotando por el área de bromatología del municipio y estoy haciendo recorridas por carnicerías y panaderías con la gente de bromatología y a veces pienso, digo, yo estudié sociología, ¿qué estoy haciendo acá? Pero es un aprendizaje en acción que es distinto, es como que te aporta otra cosa, estar en contacto. Una cosa es leerlo y estudiarlo y otra cosa es estar ahí viendo cómo se manejan los vínculos que hay entre, no sé, el ingeniero de alimentos con el carnicero y qué hay detrás de todo eso, digo. El mal manejo de la carne puede traer un montón de enfermedades que después nos llegan a nosotros, las notificamos y como que, las claro, intervenimos. las intervenimos, claro, y es como, claro, no es solo un número. La estadística es una residencia en epidemiología, hay mucho número. El tema es que no es solo eso, aquí hay por todo por detrás, entonces es como que lo ves y estás ahí en territorio y es como que a mí
no sé, me movilizó mucho esto de estar en contacto realmente con estas cosas. Sí, Eh, más que nuestra mirada siempre está muy, muy permeado, por lo menos yo lo veo en mí, como una cosa de preguntarse todo el tiempo por las relaciones de poder, por las desigualdades, por tratar de entender los marcos institucionales para después capaz dar una respuesta. Como que eso es algo que creo que nos forma mucho también, que se puede ver en la práctica, y que como vos decías es algo que se va gestando en el camino que uno va haciendo en la carrera, que vuelvo a la idea de tomar riesgos, porque es así, uno elige en base a lo que, bueno, va viendo, y es algo que se construye siempre ahí. Eso, como que se den también el tiempo, el espacio a construir su camino, y que después, bueno, ojalá que los guíe hacia una residencia. Aquí estaremos para recibirlos. Claro, Pero eso, como... eh, es decir, sí. descubriéndolo a medida que uno va avanzando en las trayectorias Y y... no lo hace solo también. Va, No, nuestra carrera fue bastante solidaridad. Tipo, hay solidaridad entre los colegas, entre quien la hizo, en quien te dice, che, yo hice esto, me recomienda esto. Tan buenos estos espacios también para hacer conocer ciertas salidas como esta, que están re buenas, y que, bueno, no sé si lo contamos, pero las residencias tienen 3 años de duración, con la posibilidad de un año extra como jefatura de residencia. Y después, bueno, hay otras salidas laborales después de eso, están las posbásicas, bueno, insertarse en la gestión. Para mí es una muy buena manera de poder insertarse en el sistema público a través de un concurso y demás, pero si a uno le interesa la parte de gestión y bueno, toda esa área, para mí es una buena instancia como para ingresar, porque a veces es difícil ingresar. Y tener tanta permanencia también. Sí, me parece que es como una de las cosas más valorables de las residencias son esto de poder ingresar de manera pública, transparente y demás a un espacio de trabajo que está re bueno, que te forma, que es remunerado, que bueno, nada, uno también hace contactos ahí. Ujú. eh, Y que es progresivo, sí, porque te va acompañando en ese sentido. Son 3 años totalmente distintos, por lo menos en la RIEPS, sí, con una progresión que va aumentando y con la posibilidad después de una jefatura, con su proceso de elección y demás, que es una aproximación a cierta cuestión de gestión y demás, que por otros canales a veces es difícil encontrarlo así, ¿no? Después de... Pero bueno, es verdad que ahí se abre a su vez sí. otros caminos, tanto seguir dentro de residencias o de posbásicas, o no sé, alguna beca de investigación, Sí. alguna cuestión que nos siga como insertando cada vez más en ese sistema, y bueno, esperando que se abran cupos para nosotros. Sí, sería bueno también mencionar esto del cierre de muchas residencias de salud mental, en este contexto, de residencias nacionales. Eh, Nada, en un contexto bastante complejo para la salud mental y para la salud en general. Y sí. Ujú. Eh, Sí, que no solo atenta contra las ciencias sociales en salud, sino también contra la interdisciplina sí, como fundamento de esa forma de trabajo, que es un poco lo que también trajimos acá antes, ¿no? Como la forma de abordar esa salud que se propone como integral, y que hacia eso vamos, hacia una intersectorialidad, hacia eso, la integralidad. No se logra con una mirada unidireccional de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, sino esto, con una variedad de disciplinas que pueden estar trabajando en conjunto, y bueno, que es fundamental sostenerlo por, sí, concuerdo, porque sí. Sí, yo te tendría que preguntar, Flor, ¿cómo es un día en la RIEPS? como es un día en la Sí, un RIEPS. día típico. Bueno, un día en la RIEPS son todos los días muy distintos, pero bueno, nosotros tenemos un día que es el de formación, que es los martes, como los días para los cursos, las capacitaciones, los cursos en el marco de la RESI, o algunos que están por fuera, pero que se hacen igual en ese tiempo. Y después depende mucho de las sedes. Nosotros somos 7 sedes. Algunas están en hospitales, con sede en hospital, y otras en centro de salud, que también conocidos como CESACs, centros de salud, de primer nivel. Claro. Nosotros, por ejemplo, en la sede del Argerich estamos en el hospital, o sea, nuestra sede está en el hospital, entonces
bueno, un día, los lunes, por ejemplo, tenemos un dispositivo también es una palabra que van a escuchar mucho probablemente, que me llamó mucho la atención, Sí. la existencia ahí del dispositivo. Tenemos el dispositivo de epidemiología, justamente los lunes, y también, bueno, actualmente tenemos grupos de pares, de salud mental comunitaria, lo que sería. Nosotros estamos en el área del Argerich. El área programática del Argerich incluye 4 centros de salud y un centro de cuidado integral, o CCI. Estamos en el barrio de La Boca, de una partecita de Barracas y San Telmo, y el barrio Rodrigo Bueno, que está al lado de la Reserva Ecológica de Puerto Madero. Sí. Entonces en esos centros de salud vamos haciendo actividades comunitarias variadas. Grupos de pares, grupos de mujeres, porque también hay como particularidades dentro de esos grupos de pares. En general son adultos mayores, pero no puede ser de otra manera, se da de esa manera y está bueno también interrogarse por qué se da de esa manera. Hemos estado en huertas comunitarias, hemos estado en juegotecas, hay una variedad de grupos sociales con los que uno trabaja también. Estamos también en el programa de salud escolar, que es un programa de CABA. Y bueno, seguramente me estoy olvidando de alguno, pero nada, hacemos también comunicación dentro de la RIEPS, pero bueno, siempre es muy variado y las actividades sí, en general son en territorio, pero bueno, tal vez entre las sedes hay algunas diferencias que tienen que ver con los contextos en los que están, con las sedes en las que trabajan. No es lo mismo estar en un centro de salud de primer nivel que estar en el hospital. Te da otros contactos y haces otro tipo de tareas, pero bueno, está bastante diversificado el trabajo, pero las líneas son compartidas, que tienen que ver con una línea de garantizar derechos, perspectiva de género, interculturalidad, esas son como las 3. ¿Accesibilidad también? Sí, la perspectiva de APS, la perspectiva de salud colectiva, de APS, atención primaria de la salud. Esas son como las guías que nos van permeando el trabajo. Y después todo lo que es Ateneos, ese universo también está presente. Nada, para mostrar un poco ahí el rol disciplinar. No sé si ustedes ya han tenido Ateneos. Sí, hemos tenido, nos han dado Ateneo y hemos también intentado formular algunos Ateneos, todo en el marco, bueno, de la RESI y nuestra dirección de epidemiología, que es la sede que alberga la residencia de epidemiología de nuestra, ahí en Esteban Echeverría. Sí, tenemos Ateneos. Bueno, la parte de los Ateneos, esta parte se da principalmente cuando uno termina una rotación. Una rotación vendría a ser este momento, este espacio donde uno, como mencionaba Lola, que comparte la actividad que hace otra área que no es la dirección de epidemiología, pero que sí se relaciona con la epidemiología estrechamente o tiene algún vínculo también por la propia formación que uno tiene que tener como residente. Yo, por ejemplo, ahora estoy rotando por un proyecto de investigación en salud mental a través de un establecimiento que es una fundación y tiene una parte de investigación, y ahí, bueno, básicamente vamos a analizar cómo son las condiciones de ingreso y de egreso de los pacientes a lo largo de los años y ver de cómo construir informes a través de eso y qué se puede mejorar también de esta fundación con estos datos que ya se tienen. Eso, bueno, sería en el segundo año que nosotros que tiene nuestra residencia. Esta resi tiene primer año, es toda vigilancia epidemiológica, segundo investigación y tercero gestión y capacitaciones. Sí. Así que nada, es eso que también en nuestra resi, ponele en un día a día, nosotros cuando no estamos rotando a veces 2 veces por semana, a veces más, a veces menos. Eso también es propio de la lógica que tenga las rotaciones que uno se va armando, que uno, mejor dicho, que el programa de la residencia tiene, y según la disponibilidad. Sí, también me parece está bueno el tema de que la residencia también se ayorna al contexto epidemiológico que estamos atravesando. Nosotros ahora, cada uno de los dos tiene sus propias rotaciones, pero estamos en un brote de sarampión. Entonces tenemos que estar ahí. Por ejemplo, hoy estuvimos de capacitaciones a equipos de salud por el brote de sarampión, de cómo proceder con contactos, con casos sospechosos. Con la sospecha, claro. Explicar cómo es el triage y demás. En simultáneo de que estamos justamente con la gestión de todo eso,
vamos rotando. Es como que hay un mix entre lo coyuntural y la formación propia de la resi. Y escuchándote pensaba en otra cosa en la que te forma la resi, en esta cuestión de lo práctico y de lo territorial y todo, que es primero entender cómo se toman las decisiones y por qué se toman, y segundo, a tomarlas uno. Sí, total. Como decir, bueno, che, está pasando esto, tenemos que tomar la decisión de juntarnos a hablar de esto, o esta cosa que apareció, que emergió, o tomar decisiones en relación a la flexibilidad que uno puede encontrar en una estructura o en un cronograma, o decir, emergió esto, hay que charlarlo, o dentro incluso de, no sé, desde lo más micro, hasta en una sala de espera, se decidió en ese momento que, no, che, hablemos de esto, no hablemos de aquello. Ese tomar decisiones es muy de la práctica, ¿no? Te entrena mucho también la rapidez en tomar decisiones. A veces hay que tomar decisiones rápido. No hay como mucho tiempo para esperar. Sobre todo en contextos así, bueno, contexto dengue, se toman decisiones rápido, si hay que derivar muestras, si no hay que derivar muestras, a quién hay que derivar, a quién hay que pedírselas, como que te va entrenando la cabeza para pensar rápido y gestionar. Como que para mí está muy bueno esa pata también, que capaz Totalmente. no está súper estrechamente ligada a la sociología, pero sí es parte de la formación del residente, pensar rápido. Sí, y es parte de esto de sostener la teoría y la práctica ahí, de formarse Sí. en servicio, y que es a lo que la Sí, que creo capaz está... nosotros estamos bastante en contacto con gente, con la población de Esteban Echeverría, que capaz uno piensa, bueno, la residencia de epidemiología son números, hacer un escritorio, y no necesariamente, o sea, hablamos por teléfono con ellos, los vemos, vamos a la casa, hacemos intervenciones en los domicilios, y capaz todo ese proceso de atención y de cuidado se da gracias a que vos interveniste y pensaste rápido y tomaste alguna decisión y demás, y se da bien por eso. Y a veces no. Y a veces no. Y a veces no, y hay fallas que Hay fallas todos los días. todos los días. Constantemente. Y la realidad es que no funciona bien. Y O no. sea, no... Y bueno, hay que trabajar en eso. O Sí, sea, no... sí, porque es mucha burocracia que a veces no es dinámica, o uno también se Trabas. olvida y son el acceso trabas. a la atención oportuna muchas veces, y también en un contexto de pobreza y de marginalidad tremendo, que eso claramente tiene una incidencia en los eventos de salud y en el tipo de evento y en la cantidad de evento y en la atención de ese evento. No es lo mismo un caso de dengue en un buen contexto que un montón de casos, por ejemplo, de tuberculosis. Y tenés una familia de 15 personas con tuberculosis. Y en un contexto donde no pueden ni pagarse el colectivo para ir al hospital a atenderse. ¿Qué haces con eso? Tipo, Claro. Obviamente uno a veces se le va de las manos ese poder de ayudar. Ni siquiera es ayudar, o sea, es gestionar. Es gestionar, no tal es cual. ayuda, no es caridad. No, nada. Sí, es también de un laburo constante con las frustraciones, digo, pensando también en quienes van a elegir esta carrera. No digo que sea la carrera de las frustraciones, toda la vida hay frustración con cosas, pero sí que hay que estar alerta de esa frustración, y sobre todo si uno está como inmerso en contextos donde hay muchas desigualdades, hay muchas cosas que pesan mucho a la hora de uno irse a dormir. Sin embargo, bueno, esto también apoyándose en el equipo, formulando objetivos claros de laburo, que era también algo que decíamos, ¿no? Como estos marcos capaz que nosotros aplicamos a un proyecto de investigación, pero que también se pueden aplicar a una planificación de algo. Decir, che, no vamos a cambiar el mundo con la educación y la promoción de la salud, pero vas a estar interviniendo y todos los días te vas a ir a dormir diciendo, yo hice lo que pude. Tenemos un entramado de otras personas, o sea, se trata de trabajar en red justamente porque donde termina mi intervención o donde llega mi límite, tal vez empieza el de otro, y sí, hay cosas que funcionan muy mal, y sin embargo, bueno, sabemos que hay gente que está poniendo la mejor voluntad por eso, por sacar adelante algo de lo que hacemos y lidiar con esa frustración así, apoyándose en el equipo, apoyándose en la comunidad misma, que muchas veces viene y te dice, che, esto que hiciste me pareció fantástico y me ayudó, porque no sé, ahora no es que no tengo diabetes, pero por lo menos hago esto, entonces salgo a caminar, no sé, lo que fuera. Total, sí. Yo lo que le diría a un
estudiante de socio o alguien que quiera anotarse es esto, que al principio por ahí es toda utopía y ganas de cambiar el mundo, que está buenísimo, que por ahí es como el motor del inicio para arrancar. No hay que perder eso. No hay que parece. perderlo, pero al mismo tiempo es tolerar la frustración. Cuando te das cuenta que capaz no es todo así y empezás como a ver... Sí, sí, y que solo con la voluntad de unos pocos Claro. no es suficiente. No es suficiente con la voluntad de unos Sí. pocos. Se hace mucho, Se hace mucho. pero no sí. es suficiente y no por eso desistir con ese Claro, entusiasmo. tal cual. Yo estoy leyendo ahora un libro de poemas de Juan Gelman y quería, no sé, traer un poema a ver si sirve un poco para motivar y para, bueno, para tener presente como esto, unas preguntas que nos podemos hacer futuros sociólogos y actuales sociólogos. Dice, es un fragmentito, ¿eh? Mira a la gente que hay a tu costado. Ama, sufre, canta, llora. Ayúdala a luchar por sus manos, sus ojos, su boca, por el beso para besar y el beso para regalar, por su mesa, su cama, su pan, su letra A y su letra H, por su pasado, por su porvenir, por su presente, por el trozo de paz, de historia y de dicha que le toca, por el pedazo de amor, grande, chico, triste, alegre, que le toca, por todo lo que le toca y se le arrebata en nombre de qué, de qué. Tal cual. Y termina diciendo que la poesía es una forma de vivir. Podemos seguir a sociología, es una forma de vivir también. Claramente. Es una forma de pensar y de ver, me parece. Y dicho todo eso, ya podemos ir dándole cierre a este episodio. Les esperamos en los próximos para seguir compartiendo nuestra mirada sociológica. Hasta el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Chao. Chao.